¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8:04. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestra revisión de 30 minutos de las informaciones más importantes del día con nuestro resumen, con lo más importante para ver en este programa. Comenzamos con noticias del ámbito político, porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, el gobierno sorteó con éxito el primer paso en el trámite legislativo de la reforma tributaria. Ayer en la Comisión de Hacienda, por 8 votos a 5, se aprobó la idea en general de avanzar en esta iniciativa. Viene, por supuesto, toda una discusión de los detalles, de las indicaciones que va a presentar el gobierno también sobre el texto, pero al menos logró ya este primer respaldo con votos del oficialismo, más la Democracia Cristiana, algunos independientes. Desde la oposición, todos los votos en contra, generando algo de molestia también desde el Ministerio de Hacienda por ese rechazo a la idea de legislar en esta materia. Los detalles los vemos en minutos, acá en Agenda Económica. Hay preocupación por lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, no solo acá en Chile, en el mundo en realidad. El dólar se está fortaleciendo en todas partes. Nuestro país ayer escaló hasta los 993 pesos, se acerca rápido hasta la barrera de los 1.000, una suerte de barrera psicológica quizás en el mercado de cambio. A nivel local, más de 100 pesos ha subido desde el plebiscito del 4 de septiembre. Y esto evidentemente en un contexto de preocupación por lo que está ocurriendo en materia inflacionaria en nuestro país. Más presión pone todavía el precio del dólar tan alto. La posibilidad de que rompa la barrera de los 1.000 pesos está a la vuelta de la esquina, en un momento donde el Banco Central además ha dicho que no va a renovar, por ahora al menos, el plan de intervención cambiaria, que terminó justamente el día de ayer con cerca de 6.000 millones de dólares que se inyectaron a la economía. El detalle lo estamos revisando en unos minutos acá en Agenda Económica. En la entrevista de hoy profundizamos también sobre este tema. Hubo novedades el día de ayer respecto a la reforma previsional, algunas bien importantes. La ministra Janet Jara confirmó que el proyecto sería ingresado en octubre, probablemente hacia fines del próximo mes, bastante más tarde de lo que tenía pronosticado inicialmente el cronograma legislativo del gobierno en esta materia. Pero hubo también algunas novedades respecto al contenido que tendría esta reforma previsional, donde una de las posibilidades es que se termine con el retiro programado y se establezca solo una renta vitalicia como mecanismo de jubilación, entre otros puntos. Los detalles de la discusión y de los adelantos del contenido es lo que vamos a ver en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y por otra parte, esta tiene que ver con ámbito político también. Es bien relevante lo que está ocurriendo en el Senado en relación al TPP-11, este famoso tratado transpacífico que se podría votar mañana en el Senado. Claro, quedó en tabla después de un acuerdo de los comités parlamentarios. Sin embargo, hay férrea oposición desde los senadores del oficialismo de Apruebo Dignidad, en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista. De hecho, Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, ha dicho que van a hacer todo lo posible dentro del reglamento para que mañana no se vote esta iniciativa. En el socialismo democrático insisten que es necesario avanzar, y en la oposición, por supuesto, están calculando que los votos están disponibles para aprobar esta iniciativa. Ya les contamos más sobre el contexto en el que se discute este tema en el Senado. Y partimos, por supuesto, con los números del día. A esta hora, lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional es lo que vamos a revisar a continuación. El Eurostoxx, índice que pondera varios indicadores bursátiles europeos, está en terreno positivo, 0,72% de alza. Londres, después de un fuerte desplome de la libra esterlina el día de ayer, cae a esta hora 0,11%. En Asia, más temprano, números positivos en Japón de medio punto porcentual, mientras que el Hang Seng en Hong Kong subió solo 0,03%, bastante más plano. Ayer el IPSA, en el mercado local, la bolsa de Santiago, cayó medio punto porcentual. En Wall Street hubo pérdidas también, mientras que el dólar, como les contábamos, se terminó en los 993 pesos. El cobre, en tanto, a esta hora está repuntando, superando los $3.03 la libra en el mercado internacional. Bien, 8:08. Vamos de inmediato entonces al detalle de lo que ya comentábamos en nuestro resumen de noticias. La reforma tributaria va avanzando en el Congreso, superó, como decíamos, su primer paso legislativo con 8 votos a favor y 5 en contra. Se aprueba la idea de legislar sobre esta materia en términos generales, y en ese sentido ya es el primer éxito desde el punto de vista del trámite legislativo para el ministro de Hacienda, que no quedó tan conforme en todo caso, sobre todo por los votos en contra desde la oposición. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Ángela Rey.
Con 8 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma tributaria. La iniciativa pretende recaudar un 4% del PIB y busca financiar derechos sociales como el Sistema Universal de Salud, el aumento de la PGU, el Sistema Nacional de Cuidados, infraestructura educacional, entre otros ítems. La escala de estas necesidades sociales no permite que sean resueltas solo mediante un uso más eficiente de los recursos. Es lo que justifica que haya una reforma tributaria. Entonces, más que nada, la sensación que a uno le deja esta votación de minoría es una sensación de decepción. Aunque no pudieron frenar el avance de la reforma tributaria, desde la derecha manifiestan su disconformidad con la que califican como una mala propuesta. Nosotros le hemos advertido al gobierno que esta reforma tributaria es aún peor que la del ministro Arenas y que va a generar aún más perjuicio para las familias chilenas que la que se aprobó el año 2014. Y por lo tanto vamos a seguir votando en contra, en particular si es que el gobierno no hace modificaciones profundas. ¿En qué país del mundo, en medio de una crisis económica, se decide subir impuestos? Eso es poco razonable, no conozco ningún ejemplo del mundo. Los votos de los diputados Ricardo Cifuentes de la DC y del independiente Carlos Bianchi fueron claves para darle luz verde al proyecto. El ministro ha señalado que ha acogido más de 20 y tantas indicaciones. Nosotros vamos a proponer otras tantas indicaciones y a partir de hoy día se abre el camino para en 2 semanas más empezar a votar ya en lo particular esta reforma tributaria que yo creo que también va a entregar certezas para la inversión en nuestro país. 27 fueron las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, las cuales abordan temas como incentivos a la inversión, agenda antielusión y evasión, impuestos al patrimonio, régimen en pyme y gravámenes a la renta. Las indicaciones que presentó el Ejecutivo, muchas de ellas acogieron los planteamientos de la derecha. Y esa derecha, habiendo sido escuchada y habiendo sido considerada en las indicaciones, aún así votó en contra de la reforma tributaria. Y porque aún hay espacio para mejoras, los parlamentarios y el Ejecutivo tendrán la opción de presentar hasta el 11 de octubre indicaciones para modificar la propuesta actual, fecha donde comenzará la votación de la reforma tributaria en particular. 8,11, vamos a otro tema. El precio del dólar sigue subiendo, se acerca a los 1.000 pesos y pareciera que la tendencia no tiene freno, al menos por ahora. 6 días consecutivos de alza llevaron el precio del dólar el día de ayer a los 993 pesos en el mercado local. A la espera de la apertura a esta hora, vemos un fortalecimiento en realidad de la moneda norteamericana a nivel global y parecieran ser factores externos los que esta vez están pesando más en este tipo de cambio en nuestro país. Así, de esa forma entonces, está acercándose a esta barrera de los 1.000, superando los niveles o acercándose a los niveles más bien a los que intervino el Banco Central hace 2 meses atrás. De hecho, ayer terminó ese proceso de intervención cambiaria y el Banco Central, en el comunicado que emite para dar cierre a este proceso, dice que el banco estima que el programa de intervención y provisión preventiva de liquidez en dólares logró el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario. Y dice el Consejo que mantiene su compromiso con un régimen de flotación cambiaria, reservándose la opción de intervenir en circunstancias excepcionales. Circunstancias que no se ven ahora, es lo que plantea entonces el Banco Central en ese comunicado. De hecho, la consejera Stephanie Griffith Jones, ayer en una actividad que tuvo en una universidad, planteaba que nosotros estamos monitoreándolo con mucho cuidado, no hemos tomado ninguna decisión. La intervención, eso sí, fue bastante exitosa, decía en ese mensaje. Por ahora el mercado no espera que el Banco Central intervenga en un momento, como decíamos, en que el tipo de cambio se está apreciando en todo el mundo. El dólar se está fortaleciendo en todo el mundo. De hecho, ayer se vio una jornada histórica en el Reino Unido. La libra esterlina cayó a niveles de paridad respecto al dólar que no se veían en 40 años, fundamentalmente por las dudas que hay respecto al plan económico que ha presentado la primera ministra Liz Truss, que busca un recorte de impuestos bien relevante, lo que significaría también, en un contexto en el que hay problemas para la marcha de la economía a nivel global, un déficit mayor para las cuentas fiscales británicas. De hecho, los precios de los bonos británicos, es decir,
el costo al cual se puede endeudar el gobierno británico, también subieron con fuerza el día de ayer y eso provocó que la libra esterlina, como decíamos, cayera a niveles que no se veían en 4 décadas. Otra señal más de lo que está ocurriendo en mercados revueltos por estos días a nivel global. En la entrevista, en el segundo bloque, estaremos profundizando en estos temas. 8:14. Vamos a otro tema. La ministra Janet Jara confirmó el día de ayer que la reforma previsional será presentada al Congreso a fines del mes de octubre. Le puso fecha definitivamente a esta iniciativa que se preveía podía ingresar en agosto pasado. Sin embargo, aquellos plazos han ido corriendo. Lo que sí se supo con más claridad es que hay algunos aspectos que ya se han ido socializando con los parlamentarios respecto a las características que tendría la nueva reforma previsional. Un aumento de 6% en la cotización, por ejemplo, y también el término del retiro programado. Los detalles los vemos en la nota de Belén Vázquez. No solo la fecha estaba pendiente, también los detalles. Y aunque por ahora se sigue desconociendo el día exacto de presentación de la reforma de pensiones, al menos ya se han socializado algunos de sus lineamientos. Cuando se presente la reforma se podrán explicar todas sus partes. O sea, la gracia de presentar la reforma pensional completa es que se entiendan sus puntos. Si uno la analiza por partes, no la va a poder entender. Entonces, eso es lo que tenemos que tener un poco más de paciencia. Formalmente, el gobierno ha entregado pocos detalles de su proyecto y lo que se conocía correspondía mayormente a las orientaciones del programa. Cotización adicional del 6% con cargo al empleador, fin a las AFP como se les conoce actualmente, entre otros. Por lo mismo, la ministra del Trabajo sorprendió al anunciar que la reforma propondrá el fin de la modalidad de retiro programado, reemplazándola por un sistema de rentas vitalicias con posibilidad de herencia. Porque tienen ciertas dificultades que no lo hacen consistente con los principios de seguridad social. Los retiros programados son montos de pensiones que bajan todos los años, que se recalculan todos los años y además nos asumen lo que se denomina el riesgo de la longevidad. De hecho, lo que ocurre es que las personas que tienen una mayor sobrevida tienden a quedar sin fondo o con pensión autofinanciada muy baja. En términos sencillos, en esta modalidad es la AFP la que entrega los ahorros, distribuidos en función de una esperanza de vida y con un recálculo anual, además de estar sujetos a las fluctuaciones del mercado. Y si bien la fórmula exacta todavía no se conoce y por lo mismo no se ha logrado dilucidar cómo una renta vitalicia podría constituir herencia, el diseño preliminar ha dejado conforme a varios legisladores. Es positivo porque corrige el hecho de que sea el afiliado el que asuma el riesgo de sobrevida. Lo que debe existir es un sistema que cumpla con el rol de seguridad social, garantizando pensiones dignas a lo largo de toda la vida. Esto lo hace con un nuevo sistema de seguridad social público, que termina con el de AFP y que le cambia el objetivo. Ahora el objetivo con el nuevo sistema va a ser entregar pensiones dignas y no utilidades a sectores privados que son absurdas, libres de todo riesgo y a costo del trabajo de las personas. Además, el Ejecutivo le ha confirmado a parlamentarios que el 6% de cotización adicional será destinado íntegramente a un fondo solidario, el que será distribuido en forma proporcional dependiendo si se es mujer o si la pensión es baja. Asimismo, el aumento del 6% será gradual y la cotización individual aumentará a 10,5%, dado que el rol de las AFP va a cambiar y eso disminuirá las comisiones. Cuando entre en régimen, esto efectivamente va a ser en forma gradual. Este 6% se va a exigir de una manera inmediata, me lo confirmó el subsecretario, por cuanto me parece que lo fundamental hoy día también es conjugar o buscar el justo equilibrio. Este 6% nosotros no estamos de acuerdo inicialmente para que esto sea en su totalidad y por lo tanto creemos que tenemos que tener esa flexibilidad para que los chilenos también puedan tener un aumento de su cotización. Las AFP tendrán solo la función de gestores de inversión, más no de administración. Podrán participar siempre que cumplan con los requisitos que establezca la ley y serán uno más dentro del universo de gestores públicos y privados. Eso, ha explicado el gobierno, garantiza la libertad de elección. Sin embargo, solo aplica para el 10,5% de cotización individual, pues el otro 6% va sí o sí a un fondo solidario. Y que cada uno tome la decisión respecto a cómo invertir. El resultado que tiene esto finalmente, este sistema que parece a rato algo complejo, es que finalmente esperamos que mejoren las pensiones ahora y que se sostengan en el futuro. Creo que aún falta. Hoy día lo más importante es darle certeza a todos los chilenos que ellos van a poder ser libres de elegir quién le administra su fondo, sea el 10 o sea el 6%. Para los trabajadores independientes, en tanto, el 10% será obligatorio, pero el 6% voluntario. Eso sí, si no adscriben al monto adicional,
tampoco podrán recibir parte de él. 8:18. Antes de irnos a la pausa, les contamos que hay novedades bien importantes desde el punto de vista político sobre el trámite del TPP-11. Está puesto en tabla para que se vote mañana en el Senado. Sin embargo, ya advierten desde Apruebo Dignidad, uno de los bloques del conglomerado de gobierno, que podrían realizar los trámites necesarios desde el punto de vista reglamentario para evitar que se vote y de esa manera dilatar este punto final para la discusión sobre este tratado. De acuerdo a lo que reveló el senador Daniel Núñez del Partido Comunista, lo que buscarán es que por todas las vías reglamentarias harán todo para que no se vote el día de mañana. Asegura que acá el Congreso estaría pasando por sobre sus atribuciones y por sobre además las atribuciones del gobierno y del presidente de la República en particular. Están boicoteando la estrategia y el esfuerzo que está haciendo el gobierno con las famosas side letters, dijo el senador Daniel Núñez. Y en ese sentido, hoy día La Tercera revela que una de las estrategias que estaría barajando el gobierno también sería no ratificar el TPP-11 a la espera de esas cartas laterales, que son procesos de negociación con cada uno de los países miembros para generar cambios en el tratado, en particular respecto a los tribunales que deberían zanjar controversias entre las empresas y los estados firmantes. Esa sería la estrategia política para seguir con este tema. De todas maneras, habrá que ver qué es lo que ocurre hoy día, si que efectivamente se ratifica o no la votación planificada para mañana. 8:20, vamos de vuelta y en la entrevista del día de hoy acá en Agenda Económica queremos analizar lo que está ocurriendo con el precio del dólar acá en Chile, en el mundo también, cuáles son los factores que están moviendo el tipo de cambio. Es lo que vamos a conversar en la entrevista de hoy junto al gerente general de Patrimor, Sergio Tricio. ¿Cómo está, Sergio? Hola, muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Sergio, bueno, ayer vimos el dólar acercarse a los 1.000 pesos nuevamente, cierra en 993, fuerte subida, 6 días consecutivos de alza, ha subido más de 100 pesos desde el 4 de septiembre, el día del plebiscito. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio acá en Chile en particular, Sergio? Bueno, hemos tenido un impulso del dólar a nivel global muy significativo. Sin ir más lejos, hay dos hechos que lo representan de esa manera. Es que el yen japonés está alcanzando un mínimo en los últimos días de los últimos 24 años y el día domingo precisamente la libra esterlina, que ha sido una moneda muy fuerte históricamente, alcanzó mínimos históricos respecto al dólar. Por lo tanto, el dólar se está beneficiando de estas alzas de tasa que está llevando a cabo la Reserva Federal, pero principalmente las expectativas de que va a seguir en esa lógica de cara a los próximos meses. Por lo tanto, ese diferencial de tasas a favor de Estados Unidos hoy día respecto a otros países es lo que está impulsando fuertemente al dólar en Chile. O sea, hoy día, a diferencia de lo que ocurrió algunos meses atrás, son factores externos principalmente los que están moviendo el tipo de cambio en Chile. La verdad que en ese momento en que el Banco Central intervino al dólar, también teníamos factores externos que estaban impulsando el tipo de cambio. El tema está en que no se basa el Banco Central en intervenir por un precio en particular, sino por otras situaciones que se están dando en el mercado, como excesiva volatilidad o aumentos desproporcionados respecto a otras divisas. Entonces, en ese momento, cuando el Banco Central intervino en 1.060 pesos, estaba ocurriendo esa situación y por lo tanto se logró contener. Ahora estamos viviendo también un escenario favorable para el dólar a nivel global, también está cayendo el cobre, pero evidentemente hoy día está más alineado ese comportamiento del dólar a esos factores externos. ¿Eso significa, Sergio, que el plan de intervención cambiario que concluye este viernes no debería ser renovado entonces más adelante? ¿El Banco Central no debería intervenir a pesar de que nos acerquemos a esos 1.060 pesos por dólar? Bueno, el Banco Central ya dijo en el inicio de esta semana que finalizaba, como lo había mencionado previamente, la intervención este viernes, pero siempre está la posibilidad de que el Banco Central pueda volver a intervenir. Esa es una posibilidad que siempre existe, entendiendo que se den distorsiones en el mercado. Por lo tanto, es importante entender de que no necesariamente hay un nivel específico en donde el Banco Central va a intervenir, sino que se tienen que dar otras
características del mercado para que el Banco Central lo haga. Ajá, o sea, tiene que ver más bien con los fundamentos. Sergio, volvamos al escenario a nivel internacional, que es bien interesante por lo que tú ya nos contabas. La forma en la que el mercado está interpretando las alzas de tasa o ese diferencial que mencionabas de Estados Unidos, ¿van ratificando un escenario quizás de recesión a nivel internacional o en los mercados más importantes? ¿Cómo se ve desde ese punto de vista, entendiendo que el dólar también actúa como refugio? Sí, hay bastante evidencia que hoy día muestra que la desaceleración global ya es un hecho y que estamos encaminándonos a una recesión que ahí varios difieren en si va a ser más agresiva, menos agresiva, más lenta, más rápida, se va a prolongar más en el tiempo, etcétera. Ahí yo creo que hay mucha más discusión respecto a cuál va a ser la magnitud de la recesión que podríamos enfrentar. Y esto se da específicamente porque las tasas de corto plazo están subiendo con mucha velocidad y por lo tanto esas tasas de corto plazo son más elevadas que las de largo plazo, lo cual es anormal e históricamente ha anticipado recesiones. Por lo tanto, eso es lo que hoy día el mercado está incorporando. Por ese motivo es que también la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas para privilegiar la disminución en la inflación versus esta desaceleración económica o contracción que vamos a vivir en los próximos meses. Y por lo tanto, la mirada de los mercados va a estar puesta en las próximas semanas, próximos meses, entre esta inflación, si se controla, y también los datos económicos, qué tan débiles vienen, por lo tanto, también para ir jugando con esa alza de tasas que el Banco Central de Estados Unidos puede ir moviendo. Sí, ahora desde el punto de vista de ese ciclo inflacionario, el que vaya subiendo el tipo de cambio, el precio del dólar que se fortalezca, ¿juega a favor o en contra, Sergio? Evidentemente en contra, por el hecho de que nosotros somos una economía abierta y nos perjudica para muchos productos importados esta alza del dólar. Estábamos viendo un cierto cambio, por ejemplo, en los precios de los combustibles, pero obviamente con una alza importante del dólar eso no se podría concretar. Ahora, la buena noticia es que toda esta situación que estamos viviendo hoy día está generando un frenazo en la economía más significativo y la principal noticia favorable es que el precio del petróleo a nivel internacional ha caído bastante. Ajá. Ya está bajo los $80 el barril y eso puede ser una buena noticia de cara al mediano plazo en que evidentemente esta alza de tasa del Banco Central de Estados Unidos va a generar esta contracción y por lo tanto los precios se van a moderar. Es lo deseable, de hecho, y lo dijeron explícitamente de esa forma. Sí. Sergio, lo último respecto a lo que está ocurriendo con la libra esterlina, en niveles que no veíamos en 40 años. Eso obedece también a razones políticas, ¿no? De la forma en la que el gobierno o la nueva administración de Liz Truss está llevando adelante un plan económico. ¿De qué manera eso puede impactar el escenario para el Reino Unido en particular y para esa economía en particular? Sí, la verdad que se ha generado ahí una dicotomía en el sentido de que están subiendo las tasas de interés para frenar la inflación en Inglaterra, que es muy elevada también, y por otro lado se están dando estímulos económicos, bajas de impuestos a la población. Entonces es medio contradictorio esa situación que vive hoy día el Reino Unido, Inglaterra, y por lo tanto eso es lo que está golpeando mucho a la divisa. Finalmente son factores internos de debilidad y también de alta inflación que están llevando a la libra a mínimos. Y el gran problema que hoy día vive el mundo, más allá de Estados Unidos, que siempre lo miramos muy de cerca y es siempre muy importante, es que el resto del mundo, el resto de las economías importantes, todas están mostrando mucha debilidad. Europa por la crisis energética, Inglaterra por estos cambios también políticos, Japón lleva muchos años sin crecimiento, China le ha afectado mucho el COVID. Entonces, la verdad que la situación internacional es bien compleja, más allá de Estados Unidos, que es lo que siempre miramos. Por lo tanto, eso da cuenta del posible escenario futuro de recesión, que ya cada vez es más un hecho. Sí. Bien. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. 8:31. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos en Noticias Express con Frecia Sultas.